La invasión rusa a Ucrania está siendo una de las guerras más documentadas de la historia. Los satélites comerciales han monitoreado la línea del frente con detalles, desde bases militares hasta movimientos de tropas. También han estado documentando el daño a cada ciudad y pueblo en Ucrania, mostrándonos cuán mal la guerra ha afectado la vida de los civiles cotidianos. Estas imágenes nos dan una visión clara de la guerra que ha estado furiosa durante más de 3 años y ha matado y herido a más de 1 millón de personas. Comencemos al principio de la guerra, no la invasión en 2022, sino el inicio real del conflicto en 2014. Después de una revolución política pro-occidental en Ucrania, Putin decidió tomar Crimea y partes del Donbass. Violando el derecho internacional, Rusia negó la participación militar directa, pero las imágenes satelitales eran innegables. Hubo una actividad militar rusa inusual cerca de la frontera ucraniana durante meses seguidos. Las imágenes satelitales de la OTAN también mostraban claramente a las tropas de combate rusas operando dentro del este de Ucrania. Tras la anexión formal de Crimea por parte de Rusia, imágenes satelitales revelaron la flota rusa en el puerto de Sebastopol. La calidad de las imágenes mejorará significativamente al acercarnos al presente, no te preocupes. Los satélites no eran tan avanzados en 2014, aunque registraron la guerra desde su inicio de forma detallada. Luego, desde 2015 hasta 2021, no pasó mucho. Los rusos se atrincheraron y los ucranianos también, siguiendo los acuerdos de Minsk. El fuego de artillería pesada continuó, matando a muchos soldados, pero no lo suficiente para captar la atención mundial hasta 2021. A partir de marzo de 2021, las imágenes satelitales mostraban una preocupante acumulación de tropas cerca de la frontera ucraniana. Las agencias de inteligencia de Estados Unidos, Ucrania y el mundo entero estaban observando esto. Eso es porque empresas de satélites como Maxar Technologies y Planet Labs publicaron públicamente lo que estaban viendo en el terreno. La foto muestra aviones de combate en una base aérea en Crimea, ocupada por Rusia, tomada en abril. En otra base aérea de Crimea, las fotos mostraban despliegues de helicópteros de ataque. En Rusia, imágenes satelitales captaron aviones de combate Su-34 en una base aérea en la provincia de Rostov, al este de Ucrania. Las fuerzas terrestres también se estaban expandiendo velozmente. En Crimea, se observaron muchas tiendas de campaña y vehículos en el área de entrenamiento de Angarsky, y algo similar sucedió cerca del Mar Negro. En la propia Rusia, campos similares se estaban llenando de tanques y equipo militar, como este en el área de entrenamiento de Pogorovo. Varios países condenaron las acciones de Putin, calificándolas como una gran escalada, aunque él afirmó que no había motivo de preocupación. Argumentó que solo era un ejercicio y que Rusia tenía todo el derecho de hacerlo en su propio territorio. Y por un tiempo, parecía estar en lo cierto. La acumulación militar se detuvo temporalmente después de abril, y nada pareció suceder durante el verano de 2021. Pero en octubre, prosiguió, a plena capacidad, según muestran las nuevas imágenes de satélite. Se estimó que, para diciembre, había alrededor de 100.000 soldados rusos estacionados cerca de la frontera. El 19 de enero, se capturó esta imagen satelital en Yenya, un pueblo ruso al norte de Ucrania. Mostró cientos de vehículos blindados y camiones estacionados en una formación organizada. En el centro, se distinguen filas de tanques con sus cañones. Aquí puedes ver un despliegue similar cerca de la ciudad de Voronezh, en Rusia. Y no solo eran campos improvisados donde se desplegaban estas fuerzas. Una grabación cerca de un almacén en Klimovo, Rusia, mostraba intensa actividad militar. Es probable que estos almacenes también estuvieran llenos de municiones y misiles. Los camiones y vehículos blindados llegaban por tren, con imágenes satelitales mostrando la entrega de docenas en un patio ferroviario cercano. Preocupantemente, también había actividad militar en Bielorrusia, rodeando a Ucrania desde 3 lados simultáneamente. La imagen muestra helicópteros de ataque rusos cerca de los aeródromos de Luminets en Bielorrusia el 4 de febrero, listos para una invasión. Las imágenes satelitales revelaron la instalación de la defensa aérea rusa en el aeródromo. El mismo día, se captó una imagen parecida cerca de Yelsk, Bielorrusia. Se veían docenas de vehículos blindados y camiones militares en la nieve, junto a tiendas de campaña recién montadas, posiblemente para logística y equipo. Muy cerca de esa ubicación, se había detectado otra concentración de tropas rusas, con lo que parecen ser misiles y lanzacohetes. Rusia estableció otra zona de alojamiento de tropas cerca de Rechista, Bielorrusia, con vehículos blindados a la derecha y artillería a la izquierda. Rusia también estaba construyendo preocupantemente hospitales de campo como este cerca del pueblo de Novolia en Bielorrusia. Obviamente, solo pueden estar allí por una razón.
En Crimea también se capturaban cosas similares, pero sin tanta nieve. La imagen de Yevpatoria del 1 de febrero muestra tiendas de campaña albergando tropas y un campo de vehículos blindados. Estas imágenes muestran un campamento aún más grande, con docenas de cuarteles, almacenes grandes y cientos de vehículos listos para partir. No cubriremos todas las bases militares, ya que tomaría demasiado tiempo. Como muestra el mapa, Rusia estaba estableciendo bases prácticamente en todas partes. Estaba claro para todos que esto ya no era un ejercicio de entrenamiento militar. Rusia se preparaba para la guerra. Luego, la mañana del 24 de febrero, Putin hizo lo impensable. Ordenó la invasión a gran escala de Ucrania, una escalada sin precedentes. Desde entonces, cientos de imágenes satelitales han capturado todo el conflicto. Las primeras horas estuvieron marcadas por intensos bombardeos, con Rusia disparando hasta 150 misiles principalmente en bases aéreas ucranianas. El propósito de este ataque inicial fue debilitar al ejército ucraniano, incluyendo su fuerza aérea, para lograr la superioridad aérea, y los efectos fueron filmados. En esta imagen satelital puedes ver la base aérea de Kharkiv en el este de Ucrania. El tanque de combustible izquierdo está severamente dañado. Aquí puedes ver la foto de antes y después de esa base aérea. Y en esta imagen podemos ver el daño que se ha hecho a la base aérea de Mykolaiv en el sur de Ucrania. Lo que ves no son nubes, sino humo. Este primer ataque afectó a la fuerza aérea de Ucrania, pero no la paralizó por completo como esperaban los rusos. Las defensas aéreas ucranianas superaron las expectativas y algunas unidades se reubicaron anticipando el ataque. Mientras tanto, los rusos no pudieron asegurar un puente aéreo en el aeropuerto Antonov. Esto fue crucial en el plan de invasión. El aeropuerto estaba situado en Hostomel, a solo 20 kilómetros de la capital. Las tropas rusas que aterrizaban aquí podrían llegar a Kiev rápidamente. El objetivo era usar el puente aéreo para capturar la capital velozmente, derrocar al gobierno y permitir a las tropas terrestres ocuparse del resto posteriormente. Los rusos capturaron el aeródromo utilizando paracaidistas y helicópteros de ataque. Esta foto satelital muestra vehículos blindados rusos dirigiéndose al aeropuerto Antonov. La captura de la ciudad por parte de Rusia fue más difícil de lo esperado debido a la feroz resistencia ucraniana y los intensos bombardeos posteriores en el área. La imagen del 26 de febrero muestra incendios en y cerca del aeropuerto, probablemente debido a un ataque de artillería. Este metraje muestra el daño al hangar y la pista, y aquí podemos ver la escala completa del daño al aeropuerto. Los aviones están desordenados, la zona fue bombardeada intensamente y el depósito de combustible en la esquina superior derecha fue destruido. Es indudable que el aeropuerto de Hostomel dejó de ser útil como puente aéreo, forzando a los rusos a atacar Kiev por tierra. Desde el inicio de la guerra, columnas completas de tanques y vehículos blindados rusos como este cruzaban la frontera. Venían de 10 direcciones distintas, desde Bielorrusia en el norte hasta Crimea en el sur. Especialmente en el norte, cerca de Kiev, las cosas se estaban poniendo muy intensas. En los primeros días de la guerra, Rusia formó una columna militar de 40 millas o 64 kilómetros, llena de vehículos blindados, artillería autopropulsada, tanques y camiones de suministro. Se extendía desde Bielorrusia hasta Pirbisk, Ivánkiv y Hostomel. Esto ha sido ampliamente documentado por imágenes satelitales. Estas dos imágenes muestran el convoy al norte de Ivánkiv, atravesando el bosque y el campo en el camino hacia la capital. Si este convoy hubiera llegado a Kiev, habría sido el fin del juego para Ucrania. Los vehículos en el frente llegaron al anillo exterior de las defensas de la ciudad. Pero muchas partes de la columna se detuvieron debido a problemas logísticos. Algunos vehículos estaban mal mantenidos y se averiaron. Esta imagen satelital muestra el caos, con varias pistas dando vueltas en círculos. Otros vehículos se ven forzados a salir del camino para esquivar a los que posiblemente están atascados. No fue posible usar los campos. El metraje muestra varios vehículos intentando cruzar, pero muchos quedaron atascados en el barro. Eso es porque a finales de febrero y principios de marzo, Ucrania tiene una temporada de barro cuando toda la nieve se derrite. Al verse obligados a usar carreteras pavimentadas en la mayoría de los casos, los rusos quedaron muy vulnerables a los ataques ucranianos. Era muy fácil detectarlos y atacarlos con drones, misiles o armas antitanque portátiles hechas por el hombre. Cuando se destruyen 2 o 3 vehículos al frente de la línea, resulta difícil mover el resto de los vehículos. Mientras tanto, los ucranianos estaban volando carreteras y puentes, lo que dificultaba aún más que los rusos llegaran a Kiev. Todo esto combinado causó un enorme atasco de tráfico, como se ve en esta imagen satelital.
La vanguardia de la columna alcanzó las defensas externas de Kiev, cerca de Hostomel, Bucha e Irpin. Tomaron diversos caminos en vez de uno solo, dificultando la defensa contra ellos. No obstante, capturar estos pueblos cerca de la capital resultó más difícil de lo que los rusos esperaban. En Irpin, un pueblo clave en la ruta hacia Kiev, los ucranianos volaron un puente sobre el río Irpin, como se capturó en esta imagen satelital. Lamentablemente, también ejemplifica cómo los civiles ucranianos quedaron atrapados en medio del conflicto. Esos vehículos que esperan en línea antes del puente no son vehículos militares, sino cientos de civiles atrapados entre el río y el ejército ruso sin saber qué hacer. Podrías pensar que ese es un río relativamente pequeño, pero eso estaba por cambiar. Aunque ralentizó el avance ruso, también hizo imposible que los civiles huyeran al sur con cientos de civiles atrapados en la autopista. El 25 de febrero, Ucrania voló una presa crucial. La imagen previa y posterior muestra que el agua del embalse de Kiev inundó extensamente el área al norte de la ciudad. El pequeño río Irpin de repente se convirtió en una pesadilla de varios kilómetros de ancho. Las áreas circundantes se volvieron una enorme piscina de lodo, evitando el paso de equipos pesados. Los combates continuaron con intentos de cruzar el río Irpin cerca de pueblos como Moshchun. Finalmente, los rusos no avanzaron allí debido a la heroica resistencia. Las tropas rusas intentaron una vez más tomar Kiev desde el este. Venían de las provincias de Chernihiv y Sumy y llegaron bastante cerca. Aquí vemos una pequeña parte de una columna militar cerca de Chernihiv, en la ruta a Kiev. Llegaron al pequeño pueblo de Brovary a solo unos minutos de Kiev, pero fueron atacados por drones y sufrieron una derrota humillante. Para finales de marzo, Ucrania lanzó una contraofensiva en la provincia de Kyiv, retomando toda la provincia para el 2 de abril. Fue entonces cuando la gente se percató de la magnitud de la destrucción ocurrida, en parte por las imágenes satelitales publicadas. Al oeste de Kiev, Rusia destruyó un depósito de petróleo, con grandes consecuencias para la infraestructura energética y el ambiente de Ucrania. En Chernihiv, al norte de Kyiv, este centro comercial fue completamente reducido a escombros. Es un ejemplo perfecto de cómo la guerra afectó a los ciudadanos comunes. Esta imagen de satélite también capturó el daño a un puente y a un barrio en Chernihiv. Y en la misma ciudad, los rusos destruyeron varias instalaciones industriales como muestra este metraje. La fábrica en el área fue arrasada y los invasores apuntaron al centro de entrenamiento deportivo olímpico en Chernihiv, como se ve por estos enormes cráteres de impacto. Los civiles restantes en la ciudad se apresuraron a obtener suministros, con imágenes satelitales mostrando una gran multitud haciendo fila en el supermercado. Pero las fuerzas rusas también sufrieron. Las imágenes exhiben la destrucción de un sitio de reunión militar ruso en el Oblast de Chernihiv tras la contraofensiva ucraniana. Pero el área de Chernihiv ni siquiera fue la más afectada. Ni por mucho. La imagen satelital del norte de Kiev revela la zona con mayor daño y destrucción en los primeros días. Korenka está a la derecha, Irpin en la parte inferior izquierda, Bucha en la parte superior derecha y Hostomel en el norte. Al llegar al infame suburbio de Bucha, el daño era grave. La imagen satelital muestra numerosos edificios destruidos y cráteres de impacto, con algunas casas completamente arrasadas. También hay muchos vehículos militares rusos quemados y tanques abandonados en la carretera. Es el vestigio de la intensa batalla en esta calle vital hacia Kyiv. Esta foto de una iglesia en Bucha reveló una realidad más sombría. Mostró una fosa común excavada por las fuerzas rusas y los ucranianos descubrieron más tarde que se había producido una masacre en Bucha contra civiles ucranianos. En Hostomel, al norte de Kiev y noreste de Bucha, la guerra también tuvo un impacto devastador. La foto muestra una zona residencial al sur del aeropuerto Antonov, dañada por el fuego cruzado. Y en la ciudad de Irpin, al sur de Bucha y Hostomel, el daño también fue severo. Esta imagen satelital muestra un incendio cerca del ferrocarril de la ciudad. En Moshchun, donde los rusos intentaron desesperadamente romper las defensas ucranianas, la infraestructura civil también sufrió daños severos. Varias casas se incendiaron y solo unas pocas casas quedaron ilesas. En Ivánkiv, de camino a Kiev, los civiles también fueron afectados. Esta imagen satelital muestra varias casas en llamas y la carretera utilizada por los invasores. Imágenes satelitales captaron la huida de algunos civiles del horror vivido. Esta foto de una intersección en Kiev muestra una larga fila de civiles huyendo hacia el suroeste el 11 de marzo. Imágenes satelitales revelan cruces fronterizos en Eslovaquia, abarrotados con cientos de vehículos tratando de escapar hacia Europa. Se observa un gran embotellamiento en la frontera con Hungría.
En resumen, la crisis de refugiados ucranianos se convertiría en la segunda más grande del siglo XXI, con más de 6 millones huyendo del país y otros 8 millones desplazados internamente. Pero la guerra no había terminado. En el este y sur, Rusia también lanzó ataques masivos sin detenerse, incluso tras el fracaso del asalto a Kiev. En esta foto satelital puedes ver una columna de tanques rusos avanzando cerca del pueblo de Izayum, en la provincia de Kharkiv, a finales de marzo de 2022. Los rusos hicieron mucho daño allí, como muestra esta grabación. Hogares e incluso hospitales fueron destruidos en Izayum durante los combates. Esta estación de televisión y radio en la ciudad también fue impactada por el fuego ruso. En la capital regional de Kharkiv también hubo muchos combates. Las fuerzas rusas intentaron tomar la ciudad, ya que es la segunda ciudad más grande de Ucrania, después de la capital, Kyiv. También es un centro industrial y podría ser utilizado como base para una nueva ofensiva hacia Kyiv. A partir de febrero, los rusos iniciaron una feroz campaña utilizando una combinación de guerra urbana y ataques. Esto continuó durante meses y meses sin parar. Existen imágenes satelitales, incluyendo una que muestra un suburbio en Kharkiv con varios edificios ardiendo. Y estas imágenes muestran un campo cerca de Kharkiv lleno de cráteres de impacto. Pero los rusos nunca lograron tomar por completo la capital regional, y finalmente toda la provincia de Kharkiv fue liberada en la contraofensiva ucraniana iniciada en agosto de 2022. Sin embargo, otras áreas en Ucrania no tuvieron tanta suerte. En la provincia de Donetsk, los rusos lograron importantes avances a principios de 2022. Uno de los pueblos ucranianos que capturaron en marzo de ese año fue Volnovakha. Estas imágenes muestran el centro del pueblo y su estación de tren antes y después, revelando la inmensa destrucción ocurrida en el lugar. Cientos de civiles que perdieron sus medios de vida esperaban en fila en la plaza del pueblo para obtener suministros básicos. En esta comparación antes y después, vemos el impacto de los bombardeos rusos en un barrio regular de Volnovakha. Casi toda el área está destruida, evidenciando el impacto del bombardeo indiscriminado de Rusia que ha cobrado numerosas vidas. Otra prueba de los crímenes de guerra de Rusia es esta foto de antes y después de una iglesia en el norte de Volnovakha. A pesar de compartir la misma religión, ni siquiera los edificios de la iglesia están a salvo en esta guerra. Mientras tanto, las fuerzas rusas en el sur también avanzaban rápidamente, capturando Kherson y uniéndose con las fuerzas en la provincia de Donetsk a mediados de marzo. Esto significó un desastre para la ciudad de Mariupol en la costa del mar de Azov. Era el último bastión ucraniano en el mar, rodeado por todas partes. Durante los meses siguientes, la ciudad soportó continuos ataques de bombardeo desde posiciones de fuego rusas como estas. Esto hizo insostenible la defensa ucraniana, y después de una lucha heroica, los combatientes ucranianos en Mariupol finalmente tuvieron que ceder su último bastión de la siderúrgica Azovstal. La batalla no será olvidada, ya que imágenes satelitales han documentado la enorme escala de destrucción. Imágenes satelitales muestran una visión general de la ciudad tras semanas de bombardeo. Estas imágenes del antes y después de un barrio residencial en Mariupol revelan que casi todas las casas fueron dañadas o destruidas por la artillería. Estos centros comerciales, donde la gente solía comprar como en cualquier parte del mundo, también fueron destruidos al igual que otros lugares. Estos centros comerciales corrieron la misma suerte, un ejemplo del perjuicio económico que la guerra ha causado al país. Y en el vecindario, junto a los centros comerciales, puedes ver cráteres de impacto de misiles y humo. Este suburbio, al este de Mariupol, también quedó reducido a escombros, como muestran estas imágenes de antes y después de los edificios. Y estas imágenes del oeste de Mariupol muestran un remanente de intensos combates urbanos. Se observan huellas evidentes de vehículos blindados o tanques y numerosos cráteres de impacto. La destrucción en la planta Azovstal en Mariupol ha sido extensamente documentada, con imágenes satelitales mostrando numerosos cráteres de impacto en la ex acería. Solo imagina esconderte allí durante semanas con bombardeos constantes y con pocas o ninguna provisión. Los soldados ucranianos fueron muy valientes al mantener la planta por tanto tiempo, pero ganar esta batalla era imposible. En general, Mariupol ha sido reducida a un enorme montón de cenizas, con hasta el 90% de los edificios destruidos en los combates. Cientos de miles de personas de la población prebélica de la ciudad de 430.000 se vieron obligadas a huir bajo la constante amenaza de ataques de artillería. Y no todos sobrevivieron a esto. Según las autoridades ucranianas, 25.000 personas perdieron la vida durante el asedio, pero otras fuentes como Associated Press News dicen que podría ser hasta de 75.000. Parte de la evidencia de esta tragedia inimaginable es la expansión en varios cementerios cerca de Mariupol.
Esta imagen satelital muestra hasta 9.000 nuevas tumbas siendo excavadas en un sitio, y es uno de muchos. En otro crimen de guerra grave, Rusia bombardeó un hospital de la Cruz Roja establecido para ayudar a los residentes atrapados en el fuego cruzado. La peor tragedia sucedió en un refugio temporal ubicado en un teatro de drama, justo en el centro de esta imagen satelital. Más de 1.000 civiles se escondieron en el sótano del edificio, incluyendo muchos niños. En la plaza, frente al teatro, escribieron la palabra Dieti, que significa niños, visible desde el espacio. El 16 de marzo, un bombardeo ruso al teatro mató entre 300 y 600 civiles. Más tarde, Rusia intentó ocultar las pruebas construyendo un muro alrededor del edificio y desmantelándolo, pero esto también fue capturado por imágenes de satélite. Todo el mundo sabía lo que pasó. Este crimen de guerra fue una de las razones por las que los aliados de Ucrania aumentaron la ayuda militar al país. Gradualmente, armas y municiones avanzadas llegaron a Ucrania, y gracias a la indignación por la invasión rusa, el país pudo consolidar sus fuerzas armadas. En resumen, Rusia empezaba a perder su ímpetu en la guerra a mediados de 2022, y más tarde esto dio sus frutos. En agosto, Ucrania comenzó a expulsar a los rusos de la provincia de Kherson. Y viendo a los rusos distraídos en el sur, también lanzaron una gran contraofensiva en la provincia de Kharkiv en septiembre. En pocos días, las fuerzas ucranianas recuperaron alrededor de 9.000 kilómetros o 5.634 kilómetros cuadrados. Se podría decir que fue la contraofensiva más exitosa de la guerra. En noviembre de ese año, la ciudad y toda la región de Kherson fueron liberadas. En el sur, Ucrania liberó casi 4.500 kilómetros de tierra. Esto fue irónico, ya que Putin dijo que Kherson sería parte de Rusia para siempre solo unas semanas antes. Otro golpe importante para Rusia fue el ataque ucraniano en el puente de Kerch. Como un poco de contexto, este puente conecta Crimea, ocupada por Rusia, con el continente ruso. Comenzó su construcción en 2016 y fue inaugurado en 2018. Fue un gran logro para Rusia porque es un símbolo de cómo Crimea ha sido integrada al país. Pero durante la guerra, el puente comenzó a servir un propósito totalmente distinto. Fue utilizado por las Fuerzas Armadas rusas para reabastecer el frente cerca de Crimea, incluyendo en las provincias de Kherson y Zaporizhia. Entonces los ucranianos decidieron sabotear esto, y el 8 de octubre de 2022 destruyeron una parte del puente. Esta imagen satelital muestra cómo el ferrocarril y las carreteras han sido gravemente dañados, y estas imágenes de antes y después muestran claramente un hueco y un incendio ardiendo en el puente. Ahora, cómo hicieron esto los ucranianos es discutido, pero la teoría más probable es que colocaron explosivos en el camión de un individuo desafortunado, pero probablemente el servicio de inteligencia ucraniano detonó la bomba a distancia. Esto se debe a que la explosión ocurrió junto a los tanques de combustible del puente ferroviario, provocando una explosión secundaria. Es una táctica sucia, pero evitó que mucho equipo militar y municiones rusas cruzaran a la península. Se vieron forzados a usar pocos transbordadores como este. Como resultado, hubo un gran atasco en la terminal de ferry de Kerch, capturado por imágenes satelitales. Los rusos comenzaron a reparar el puente, como se muestra en otra imagen satelital, pero el puente de Kerch no era la mayor preocupación de los rusos en ese momento. En el frente sur, las fuerzas rusas estaban bajo mucha presión, especialmente cerca de Kherson. Imágenes satelitales muestran a militares rusos congregándose cerca de la ciudad y excavando posiciones. Pero la resistencia no duraría. Para noviembre de 2022, Ucrania liberó la ciudad y ganó completamente el control sobre la orilla oeste del río Dnipro, marcando una de las mayores derrotas de Rusia en la guerra. Pero mientras los rusos se retiraban, destruyeron el puente de Kherson que conectaba a ambos lados del río para prevenir un avance ucraniano adicional. Las numerosas pérdidas evidenciaban que la invasión de Putin no marchaba según lo previsto. Pero en lugar de terminar la guerra, Putin redobló la apuesta. El 21 de septiembre, ordenó la movilización de 300.000 reservistas. Fue entonces cuando el público ruso comprendió la realidad de la situación. Esto no era una operación militar especial. Rusia estaba en guerra. Y como resultado, cientos de miles de personas huyeron del país, incluyendo a muchos hombres en edad militar. Para principios de octubre de 2022, se estimaba que hasta 900.000 rusos habían huido del país. Y esto fue documentado extensivamente por imágenes satelitales. La frontera con Georgia fue la ruta de escape más popular, con fotos mostrando enormes atascos de tráfico que se extienden por millas.
Los rusos esperaron en fila en los cruces fronterizos, pero muchos lograron cruzar. Desde Georgia, emigrar a otros países fue más fácil, sin temor a las autoridades rusas. El cruce fronterizo con Mongolia también era una opción para los residentes del este de Rusia, con imágenes satelitales mostrando enormes filas en el lugar. Es seguro decir que la invasión no iba bien, tanto en Ucrania como en casa en Rusia. Pero al ver toda esta inestabilidad nacional, Putin quería infligir un dolor similar en Ucrania. Por eso bombardeó la infraestructura energética ucraniana antes del invierno de 2022 a 2023. Es un crimen de guerra, porque se dirigió a la infraestructura civil en áreas civiles. El ataque ruso mató a decenas de personas, incluyendo trabajadores y residentes cercanos a las instalaciones energéticas. Los efectos de los ataques rusos en Ucrania fueron visibles desde el espacio, ya que el país quedó prácticamente a oscuras. Esta foto nocturna de Europa muestra claramente algunas de las principales ciudades, como Moscú a la derecha, Estambul de Turquía abajo y Oslo de Noruega en la parte superior izquierda. ¿Pero Kiev? No se encuentra en ninguna parte, igual que los demás centros poblacionales importantes en Ucrania. La red energética del país fue destruida por Rusia. Y los ataques a la red energética no solo afectaron las luces. La verdadera pesadilla fue mantener en funcionamiento los servicios esenciales como los hospitales y las telecomunicaciones. Además, muchas personas sufrieron o incluso murieron debido al frío en el duro invierno de Ucrania, porque los sistemas de calefacción que dependen de la electricidad no funcionaban. Meses después, Rusia atacaría otra pieza crucial de la infraestructura ucraniana, a saber, la presa de Novokhovka cerca de Kherson. O eso es según los ucranianos, porque los rusos culparon a Kiev por el ataque. Aquí se observa la presa antes y después de ser completamente arrasada por una explosión inicial. También causó muchos daños a los pueblos en el sur de Ucrania y amenazó con ser un desastre ambiental. Las imágenes de antes y después revelan que un pueblo quedó completamente sumergido y otro fue totalmente arrasado, según se observa en las imágenes satelitales. Además, los agricultores que dependían de los embalses de la presa quedaron devastados tras su destrucción. Todo esto fue un intento de quebrantar el espíritu nacional de Ucrania y obligarlos a rendirse ante Putin. Pero Ucrania hizo lo contrario. Mientras Rusia perdía fuerza, Ucrania planeó una contraofensiva para 2023. El objetivo era recuperar los territorios orientales controlados por Rusia y ganar la guerra definitivamente. Recibió amplio apoyo occidental para esto, incluyendo vehículos blindados, tanques y misiles avanzados. Muchos soldados ucranianos fueron entrenados para la contraofensiva en Europa y Estados Unidos, y los aliados de Ucrania también brindaron apoyo de inteligencia, incluyendo datos satelitales en tiempo real. No obstante, la contraofensiva se demoró por retos logísticos como retrasos en entregas de equipo y falta de municiones. El entrenamiento tampoco estuvo listo a tiempo. Junto con una temporada de lodo que llegó más tarde de lo esperado, esto significó que la contraofensiva solo pudo comenzar 2 meses después. Mientras tanto, Rusia se estaba preparando a lo grande, como mostraban las imágenes de satélite. Se muestran fortificaciones rusas en la provincia de Zaporizhia. Rusia quería evitar cualquier avance ucraniano usando una combinación de zanjas, obstáculos y trincheras. Satélites han capturado estructuras similares en muchos otros lugares. Se asemeja a la guerra de trincheras de la Primera Guerra Mundial, que sorprendentemente sigue siendo efectiva en el siglo XXI. Detrás de estas trincheras, Rusia estableció numerosas posiciones de disparo de artillería. Cavaron trincheras alrededor de las armas individuales para permitir a los soldados refugiarse cuando Ucrania atacó. Todo esto es parte de la línea Surovikin, una enorme línea defensiva a través del sureste de Ucrania, construida por el general ruso Surovikin. Ciertas ciudades fueron defendidas por múltiples líneas de trincheras y zanjas, como puedes ver aquí con la ciudad de Tokmak en Zaporizhia. Mientras tanto, Rusia construyó defensas en la costa oeste de Crimea para prevenir una invasión anfibia desde Ucrania. Defensas como estas hicieron casi imposible mover tanques o vehículos blindados, siendo una misión suicida intentarlo. Así que Ucrania tuvo que ser muy cuidadosa y no pudo lanzar el ataque a gran escala que esperaba. En total, Ucrania logró recuperar 14 aldeas con 370 kilómetros cuadrados o 140 millas cuadradas de territorio. Fue un resultado amargo, ya que Ucrania no logró llegar al mar de Azov como esperaba. Una vez más, la guerra entró en un punto muerto. Las líneas de frente se veían así y se mantuvieron similares durante el resto de la guerra, según la investigación en ese momento. Pero otro giro impactante de los acontecimientos ocurrió dentro de la misma Rusia. En 2024, Ucrania empezó a atacar profundamente en territorio enemigo. Usó drones de largo alcance y misiles ATACMS provistos por Estados Unidos para esto.
Uno de los principales objetivos eran los almacenes de municiones para sabotear la estrategia rusa de guerra de desgaste. Esta grabación muestra un antes y después de una ubicación de almacenamiento rusa al oeste de Moscú, con todos los almacenes completamente arrasados. Ucrania probablemente usó drones de largo alcance en este ataque. Esta instalación, a 300 millas al norte de la frontera ucraniana, sufrió un destino similar. Fue completamente demolido tras un ataque ucraniano a largo alcance. Este sitio solía almacenar misiles tácticos como los sistemas Iskander y Toshka-U. En esta imagen satelital detallada se aprecian algunos contenedores de misiles almacenados en el sitio. Pero siguieron el mismo destino que el resto del lugar. Y si pensabas que estos ataques eran grandes, bueno, el ataque más impresionante ocurrió a 230 millas al oeste de Moscú. Esta instalación de almacenamiento solía almacenar 30.000 toneladas de municiones según la inteligencia estonia. Pero fue totalmente destruido en un ataque ucraniano. Las imágenes satelitales captaron los cráteres de impacto individuales, y la instalación de descarga fue destruida por completo, dañando el ferrocarril. La imagen muestra un depósito de municiones ruso similar en el sur de Rusia. Un ataque de drones ucraniano casi aniquiló por completo el objetivo. Se dice que el sitio almacenaba 2.000 toneladas de municiones, incluyendo misiles proporcionados por Corea del Norte. Pero Ucrania no solo atacó los centros logísticos y los sitios de almacenamiento. Ucrania también atacó aeródromos rusos cerca de la frontera, para dañar la capacidad de Rusia de atacar al país. Este hangar, probablemente usado para aviones rusos de guerra, fue destruido. Aquí vemos múltiples aviones de combate destruidos por un ataque ucraniano. En la región de Volgogrado, al este de Ucrania, el Ministerio de Defensa del Reino Unido documentó un ataque ucraniano a una base aérea. 4 refugios de aviones fueron nivelados al suelo, y otros 2 fueron severamente dañados por un ataque ucraniano. También se destruyeron 2 centros de almacenamiento, probablemente de las infames bombas planeadoras rusas que afectaban a Ucrania. En la región de Lipetsk, al noreste de Ucrania, la infraestructura de una base aérea militar también fue atacada por drones ucranianos. Imágenes de una base aérea rusa en Crimea muestran 3 aviones de guerra destruidos. Ucrania también atacó una base de drones rusos que albergaba drones suicidas iraníes Shahid. El lado derecho de la base fue totalmente destruido, matando a varios instructores rusos y cadetes en el proceso. Mientras tanto, Ucrania atacaba refinerías de petróleo y depósitos rusos para paralizar la economía de Rusia. Imágenes satelitales lo han documentado ampliamente. Aquí puedes ver las fotos de antes y después de un depósito de petróleo en el Oblast de Rostov. Después de un ataque con dron, se incendió, causando un enorme incendio que llegó hasta alcanzar 100.000 pies cuadrados en un momento. Las imágenes comparan el antes y después de un puerto con una gran instalación petrolera, evidenciando un desastre. Aunque el almacenamiento de petróleo permaneció intacto, el puerto fue totalmente destruido. Los ataques al petróleo ruso buscaban perjudicar la estrategia bélica a largo plazo de Putin. Rusia ya enfrentaba dificultades en este aspecto. Esta imagen satelital muestra fotos de antes y después de vehículos blindados y tanques en una base de almacenamiento en Rusia. La mayoría fueron enviados al frente y probablemente muchos fueron destruidos. Lo mismo ocurrió en esta instalación de almacenamiento, así como en esta otra, mostrando la desaparición de cientos de vehículos blindados y tanques. Pero a Rusia le importa más expandir rápidamente la producción de guerra que las pérdidas individuales. Esto es cierto para los tanques, pero también para cosas como los misiles que han demostrado ser mucho más efectivos en esta guerra. La imagen satelital revela construcciones en curso en una fábrica de motores de propelente sólido. Este componente es crucial para los misiles que pueden prolongar la guerra de Rusia. Imágenes satelitales muestran otras plantas de motores de propelente sólido en el país. Un antiguo centro comercial fue convertido recientemente en un sitio de fabricación de drones. Este ejemplo muestra claramente las prioridades de Putin. Quiere luchar una guerra lenta, desgastar a Ucrania y finalmente ganar por la fuerza bruta. Pero esta táctica tuvo consecuencias terribles. En el frente oriental de Donbass, la guerra se volvió una picadora de carne. Hubo muchas bajas, con poca ganancia territorial. El fuerte bombardeo de artillería dejó vastas áreas de tierra luciendo así. Si la Primera Guerra Mundial hubiera tenido cobertura satelital, eso es exactamente a lo que se habría parecido. Mientras tanto, muchas ciudades y pueblos fueron completamente destruidos por el fuego de artillería. De hecho, la región de Donbass tiene algunas de las imágenes más aterradoras y perturbadoras de todo el conflicto. Esta es una escuela en el pueblo de Pokrovsk, cerca de Bakhmut, o al menos solía serlo. Ahora solo es un montón de cenizas y escombros. Estos edificios de apartamentos y todo el vecindario de Bakhmut también fueron destruidos.
Aquí puedes ver una foto de antes y después que resalta la verdadera escala de la destrucción. Igual sucedió en este campo al este de Bakhmut, que se volvió un gran páramo. En el centro se observan los restos de una trinchera ucraniana. Podemos imaginar el miedo que estos soldados experimentaron con el constante bombardeo en sus posiciones. Y este es un barrio relativamente tranquilo en el pueblo de Soledar en agosto de 2022, antes de que fuera puesto bajo asedio. Se veía algo de humo, pero no era nada comparado con lo que vendría. Porque en enero de 2023 quedó así. Ya ni siquiera puedes reconocerlo, se ha convertido en un páramo distópico. Lo mismo ocurrió con esta área en el sur de Soledar. Tras los bombardeos, solo quedaron los vestigios de lo que alguna vez fueron hogares. Finalmente, Rusia conquistó el lugar, pero le costó miles de soldados y no quedó nada del pueblo. Esta imagen captura de manera conmovedora la tragedia de la guerra. Un almacén agrícola próximo a Donetsk corrió la misma suerte. Estos almacenes una vez almacenaron alimentos para los ucranianos y personas de todo el mundo, mostrando el daño que ha hecho la guerra a la economía y al suministro de alimentos. Se observa destrucción cerca de Pokrovsk. En el medio, podemos ver filas de dientes de dragón para proteger contra avances enemigos, aunque no me queda claro si son rusos o ucranianos. Para ambos lados, atacar era una misión suicida en la mayoría de los casos debido a esas defensas. Pero para Ucrania, a Rusia no le importaban tanto sus bajas militares. Simplemente siguió enviando tropas, y de vez en cuando rompían una línea ucraniana y capturaban otro pueblo completamente destruido. Esto incluye el pueblo de Volodar, como se ve en esta imagen satelital. El área había soportado meses y meses de bombardeos y no quedaban seres vivos. La ciudad más grande de Avdiivka cuenta una historia similar. Tras 5 meses de combate, los rusos tomaron el pequeño pueblo ucraniano. Esta batalla se llevó un número incalculable de vidas y a cambio, los rusos se hicieron con una ciudad que lucía así. Ahora, ocasionalmente salía un titular de Ucrania en 2024 sobre la captura de otra pequeña ciudad, pero estaba claro que la guerra se había estancado. Eso fue hasta finales de 2024, cuando Ucrania hizo un movimiento sorpresa. El 6 de agosto, las fuerzas ucranianas lanzaron una incursión en Rusia con un éxito inicial increíble. Zelensky afirmó que sus fuerzas capturaron más de 92 asentamientos rusos y 1.250 kilómetros de territorio ruso tras romper las defensas rusas. Imágenes satelitales han documentado algunos de estos hechos. Aquí se ve un puente sobre el río Seym en Kursk, volado por fuerzas ucranianas. Este puente corrió la misma suerte. El objetivo era evitar la entrada de refuerzos rusos a la zona, dando tiempo a las fuerzas ucranianas para establecer defensas. Y cuando los rusos intentaron establecer puentes de pontones, también fueron destruidos. Mientras tanto, las fuerzas rusas se apresuraban a establecer nuevas defensas para prevenir una mayor incursión. Se observan trincheras recién excavadas cerca del pueblo ruso de Lugov, en la provincia de Kursk. Como muestra este metraje, estas trincheras se extienden por millas al sur de la carretera. Durante los meses siguientes, los rusos recuperaron hasta el 40% del área, pero les obligó a reubicar una tonelada de tropas y costó muchos recursos. La gente descubrió después que Rusia usó tropas norcoreanas en Kursk, un giro inesperado de los acontecimientos. Corea del Norte estaba lista para enviar al menos 10.000 soldados a morir en la guerra. Corea del Norte buscaba adquirir experiencia en combate, pero también obtuvo divisas extranjeras, petróleo, grano y tecnología militar de Rusia. Imágenes satelitales muestran que Corea del Norte ha estado proveyendo proyectiles de artillería a Rusia por años, reforzando la creciente alianza entre ambos países. En la imagen se muestra un barco de carga siendo cargado con contenedores en el puerto de Rajin, Corea del Norte, el 27 de octubre, 2 días después. El mismo barco de carga es visto en el puerto Dunay, este de Rusia, descargando los mismos contenedores a la derecha. El think tank británico Instituto Real de Servicios Unidos concluyó que Rusia probablemente ha empezado a importar grandes cantidades de municiones de Corea del Norte. Corea del Norte ha tenido cuidado de embarcar a sus soldados por la noche, dificultando el análisis de las imágenes satelitales. Sin embargo, imágenes satelitales del puerto de Danay muestran lo que los investigadores creen que son movimientos de tropas norcoreanas. Mientras tanto, han surgido videos preocupantes desde Corea del Norte. Fotos satelitales han captado la construcción en una planta norcoreana que fabrica misiles balísticos de corto alcance KN-2-3 CNAES. Es probable que Corea del Norte esté expandiendo esta planta para apoyar la invasión de Rusia. Ucrania afirma que estos misiles ya se han usado en el conflicto, pero Rusia y Corea del Norte lo niegan.
Considerando todo, es asombroso y a la vez muy inquietante cómo se ha documentado esta guerra desde el espacio. La tecnología satelital no solo se ha utilizado para documentar esta guerra, sino que ha jugado un papel vital en el propio combate. Tanto los satélites comerciales como los militares rastrean en tiempo real cada milla cuadrada del frente. Estos datos son muy estratégicos. Son utilizados por ambos lados para localizar y atacar posiciones enemigas, y vale la pena profundizar en cómo funciona todo esto. Empresas estadounidenses como Maxar y Planet Labs proporcionan algunos de los datos de reconocimiento satelital más valiosos. Las mismas empresas han publicado la mayoría del metraje de este video. Estas empresas proveen datos en tiempo real al Buró Nacional de Inteligencia Geoespacial de Estados Unidos, los cuales se comparten con agencias de inteligencia ucranianas desde marzo de 2022. Tuvieron un gran impacto en la guerra, permitiendo a Ucrania apuntar efectivamente a las tropas rusas en los primeros días de la invasión. Posteriormente, asistió a Ucrania a recobrar vastas áreas del territorio, y varios ataques en Rusia fueron factibles debido a la información satelital. Posteriormente, Ucrania adquirió su propio satélite de reconocimiento, financiado totalmente por donaciones a través de una organización benéfica ucraniana, por lo que se le llamó el Satélite del Pueblo. Fue comprado a la empresa finlandesa ICE Yukike, que también es uno de los otros grandes actores comerciales en el espacio de los satélites. Poseen una tecnología especial llamada síntesis de apertura de radar, que permite al satélite generar imágenes sin importar el clima o la hora. Según las fuerzas ucranianas, el satélite detectó más de 7.000 objetos militares rusos en solo los primeros 5 meses de uso. Un recaudador de fondos afirmó que durante los más de 2 años que se utilizó, el dron ayudó a destruir miles de objetivos rusos. Según la agencia de espionaje ucraniana, ayudó con al menos más de 1.000 objetivos. En resumen, el retorno de inversión ha sido extraordinario para un satélite de solo 15 millones. Sin embargo, Rusia también posee satélites. Esto se remonta a la era soviética, cuando la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y los Estados Unidos competían por tener la mayor cantidad de satélites espías en el espacio para recolectar inteligencia. Las capacidades rusas se debilitaron tras la caída de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, pero buscan recuperar su inteligencia satelital. Con nuevos satélites como el Rasus P, Cóndor y Cosmos 2553, Rusia puede monitorear las líneas del frente, aunque con menor resolución y frecuencia que los estadounidenses. Con 19 lanzamientos solo en 2023, Rusia intenta reducir esta brecha. Están surgiendo historias de que Rusia también intenta cazar satélites occidentales en el espacio. Sí, lo escuchaste bien. Rusia ha adquirido armas antisatélite que podrían tener un gran impacto en el ámbito de la inteligencia. Además, busca ayuda de un aliado discreto, China. Estados Unidos advierte que China proporciona inteligencia satelital a Rusia para asistir en la guerra de Ucrania. La inteligencia satelital, oficialmente un apoyo no letal, tiene efectos letales en el frente. Es probable que China tenga más imágenes satelitales de Ucrania que Rusia, debido a sus cientos de satélites más avanzados en órbita, gracias a su mejor industria tecnológica. De manera preocupante, China también vende a Rusia muchos bienes de doble uso que pueden utilizarse en los satélites rusos. Rusia antes dependía de empresas occidentales para sus satélites, pero eso parece estar cambiando. Además del riesgo de China, también preocupa que Rusia pueda acceder a imágenes satelitales comerciales. Ha habido varios casos en los que se encargó a los satélites comerciales que observaran sitios ucranianos, y luego esos mismos sitios fueron atacados por los rusos solo días después. Esto sucedió en un aeródromo, una fábrica cerca de Lviv, en lugares de Kiev y en cientos de otros sitios. Los ucranianos sospechan que Rusia pudo haber utilizado satélites comerciales, aunque podría ser una coincidencia. Es posible encargar a los satélites de Maxar o Planet Lab que te envíen una foto de una ubicación específica por solo un par de miles de dólares a través de terceros. Ucrania ya realiza esto cuando la inteligencia proporcionada por Estados Unidos no es suficiente. Ahora, las empresas de satélites comerciales afirman que los clientes rusos no pueden usar sus servicios. Y por supuesto que afirmarían esto, porque si los clientes rusos pudieran usarlo, llevaría a muchas críticas y sanciones. Pero muchos temen que el proceso de evaluación en estas empresas sea deficiente. Es sencillo para un tercero comprar imágenes de Ucrania, de satélites comerciales y venderlas a la inteligencia rusa. Este es un tema importante porque literalmente hay vidas en juego. Si los satélites capturan la ubicación exacta de una base ucraniana y los rusos obtienen esta información, los soldados ucranianos en esa base podrían morir. Google también fue criticada por compartir imágenes satelitales sensibles. El año pasado, Google actualizó imágenes satelitales de Ucrania en Google Maps, lo que causó un gran escándalo a pesar de parecer trivial.
Se informa que Google no difuminó algunas bases militares ucranianas, lo que permitió a Rusia obtener información valiosa. Un oficial de inteligencia ucraniano afirmó que Rusia ya distribuía estas imágenes antes de que Google finalmente las censurara. El oficial estaba muy enojado, afirmando que Google muestra en sus mapas imágenes actualizadas que revelan la ubicación de nuestros sistemas militares. ¿Qué está mal con este mundo? Pero a largo plazo, Rusia no va a ganar la guerra de los satélites. Estados Unidos sigue liderando en este campo y seguirá progresando en el futuro. Estados Unidos ha firmado acuerdos multimillonarios con SpaceX de Musk para lanzar cientos de nuevos satélites espías al espacio. La empresa estadounidense puede lanzar satélites a un costo mucho menor que otras compañías. Esto revolucionaría la cobertura en tiempo real para las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en cualquier parte del mundo. Los expertos han advertido que nadie puede esconderse, un mensaje ominoso para los rusos. Todo lo que sucede en Ucrania será capturado en cámara, incluso más de lo que ya se estaba documentando. Quizás cuando finalice la guerra en Ucrania, estas imágenes satelitales se desclasifiquen, brindándonos una perspectiva más nítida del conflicto. Gracias por ver.